Bueno, ya chicos, ¿cómo están? Hoy veremos la clase número 53 de este curso llamado Mecha y Rechazo, la técnica MR por su abreviatura, y es el único canal en YouTube dedicado a operar 100% las mechas en las opciones binarias. El tema que veremos hoy es qué son las velas de comando y cómo operarlas. ¿Qué es una vela comando? La vela comando es aquella que se caracteriza por no tener mecha en su apertura, o sea, inicia hacia una dirección, no inicia en una dirección contraria, o sea, la entrada del grupo contrario, o sea, cuando deja mecha. Entonces aquí tenemos que la vela inició alcista y mantuvo su movimiento alcista, no hubo un retroceso al inicio de la vela. Lo mismo ocurre en una vela bajista. Inicia a la baja, retrocede y vuelve, pero nunca llega al punto de apertura y retrocede más allá. Ahora, sí tienen dos tipos de vela comando. Tipos de vela comando, si tienen vela comando sin mecha en su máximo y su mínimo, y vela de comando con una mecha en el cierre. Entonces la alcista, apertura, cierre, mecha en su cierre. En la bajita, apertura, cierre, mecha en la parte del cierre. Las velas comando pueden ser alcistas y pueden ser bajitas. Entonces debemos ver las comandos, aquellas que cierran, perdón, que abren sin mecha y que existen dos tipos, alcistas y bajitas, y que pueden o no tener mecha en su cierre. Ahora, tipos de entrada y puntos de entrada. Existen dos tipos de entradas, entrada de retracción y entrada en reversión. Esta retracción viene siendo al rechazo, lo veremos más al detalle ahora con algunos ejemplos. Los puntos de entrada para operar son tres: en la apertura de la vela, en el 50% del cuerpo de la vela y en el cierre de la vela. Y todo lo he venido hablando desde que iniciamos esta, este curso aquí en YouTube. Entonces, aquellos que son nuevos pueden encontrar una lista de reproducción con más de 70 videos, donde encontrarán temas relacionados con la mecha de rechazo. Vengo haciendo una secuencia de algunos temas. En este caso, ahora estoy hablando de las velas comando. Después hablaremos de las velas de tasa única y después hablaremos de las velas de combinación dividida o tasa dividida. Ahora, criterios de entrada en una vela de comando. Va a depender del movimiento de cada vela. Desde que nosotros observamos las velas en su formación, va a depender de la tendencia. Acuérdense que existen tres tipos de tendencia, de acuerdo a su fuerza: tendencia fuerte, tendencia saludable y tendencia débil. También va a depender de la distancia en que se encuentra la vela en que vamos a operar con relación al nivel. ¿Cuál nivel? Con relación al nivel donde se encuentra la apertura de la vela comando. ¿Cuándo ingresar una operación en reversión y en retracción? Recordemos que retracción es rechazo. Si la vela se traba, o sea, cierra justo, en la apertura de la vela comando ingresamos una reversión del movimiento. O sea, ingresaríamos una vela de color contrario. Si es una vela comando alcista, ingresaremos a la baja y viceversa. Y si la vela rompe la vela de comando, ingresaremos una retracción, rechazo, en la continuación del movimiento, o sea, en la continuación del movimiento de la ruptura. Lo explicaremos ahora con unos gráficos para que entendamos un poco a poco esta, qué quiero decir, con lo que tiene que ver con las velas comando, muy utilizadas para las operaciones de binaria. Ahora, entradas con velas comando alcista en reversión. Acuérdense que hay reversión y retracción. Aquí tengo dos ejemplos de vela alcista de reversión, entrada en reversión. Entrada de reversión, uno. Cuando una vela bajista cierra en la vela comando alcista, viene una reversión, porque la vela bajista fue bloqueada, o sea, trabada con la apertura de la vela comando. Entonces, de la vela comando, apertura de la vela comando, cierre de la vela comando. Aquí la vela terminó siendo bajista, cerró en la apertura, ingresaríamos una, ingresaríamos una vela en reversión, o sea, en giro. Acuérdense que siempre hablamos que giro y reversión es cuando tiene que ver la vela que inicia y se forma de color contrario. Siempre hay un giro y una continuidad con los velas del mismo color de la vela anterior. Entonces aquí tenemos un pequeño rechazo, la vela baja por debajo de mi apertura de la vela comando, despacio sube con fuerza, despacio nuevamente, ahí ingresamos nuestra operación. Esa sería la operación. Ahora, entrada en reversión, dos
El segundo ejercicio, cuando una vela alcista cierra por debajo de la vela, de la apertura de la vela comando, o sea, en esta, aquí hubo un rompimiento, veremos un poquitico más de la talla esto, y cierra con una mecha pequeña, viene una reversión. Entonces tenemos que viene la vela comando, que es esta, esta es nuestra vela comando. Tenemos que viene una vela alcista que traba, o sea, cierra justo en la apertura, pero por la parte de abajo de la vela comando. Esperamos un pequeño retroceso para irnos en reversión, o sea, en una vela contraria. Entonces tenemos la vela inicia, alcista, esperamos un rechazo con fuerza, despacio nuevamente nos podemos ubicar, nos podemos apoyar en la punta de la mecha de la vela anterior. Recordemos que las puntas de mecha, apertura y cierre son zonas de soporte y resistencia, nos podemos apoyar en la punta de la mecha de la vela anterior, esperamos un rechazo y ahí la baja, llega a retroceder y cerraría aquí con una mecha en la parte de abajo también. Esa sería nuestra entrada en estos dos escenarios. Ahora, nosotros tenemos ahora lo que tiene que ver con la vela comando alcista, pero en retracción, que viene siendo rechazo. Entonces, si yo tengo mi vela comando y viene una vela bajita que rompe por debajo de la apertura de la vela comando y cierra sin mecha con una mecha pequeña, aquí esperamos una retracción, o sea, un rechazo, porque ahí por lo general viene a buscar la apertura, que es el nivel de la vela comando, y ahí rechazar, y podemos utilizarla en este caso como una zona de resistencia, ¿no? Ese nivel. Entonces, es lo que nosotros estaríamos aprovechando nosotros para ingresar la operativa. Entonces, tendríamos que la vela comando fue rota por una vela bajista, la vela cerró por debajo. Recuérdese que un rompimiento limpio es cuando se hace con cuerpo de vela y no con cierre de vela, y operamos un rompimiento limpio entre un 20 y un 25% de la apertura que cierra por debajo de la vela rota anteriormente en estructuras de vela. Entonces, esta vela inicia despacio, rechaza con fuerza, sube despacio por segunda vez, ahí ingresamos la operación, rechaza con fuerza, baja un poco, retrocede y sería el cierre eh, de la vela de rechazo o vela de retracción. Ahora, otro ejemplo de vela de retracción sería la vela también rompe, sería lo mismo que hizo aquí, y ahora la vela hace un rompimiento en la parte de arriba, rompió hacia abajo, rechazó, que sería este movimiento, ahora vuelve y rompe hacia arriba la estructura, reingresándose por arriba de la vela comando, y esperamos que el precio haga lo mismo, venga a buscar esa zona para rechazarla, y esta vez la utilizaría ya como soporte. Recuerden que decía que hace un cambio de polaridad, que era resistencia, ahora viene a ser soporte. Entonces, operaríamos el cambio de polaridad apoyándonos en la apertura de la vela comando. La vela aquí inicia a la baja, rechaza, baja nuevamente despacio, rechaza, ingresamos la operación, la vela sube, retrocede y ahí hace su cierre. Entonces, esto que tiene que ver con lo que tiene que ver con la retracción de la vela comando en un movimiento de una vela alcista, en este caso. Ahora, la entrada de vela comando bajista, tenemos el mismo escenario, tenemos en reversión y tenemos en retracción, que tiene que ver con las mechas. Una vez que hagamos el ejercicio en dibujo, miraremos en gráfico real unas imágenes con algunas entradas para que comprenda más este tipo de vela en un gráfico real. Entrada con vela comando bajista en reversión. Entonces tenemos entrada de reversión 1. Cuando una vela alcista cierra en la vela comando bajista, viene una reversión. Entonces viene el mismo rechazo porque la zona fue bloqueada con la vela alcista y ingresaríamos en esta vela. Lo mismo que hacíamos en el escenario anterior cuando era una vela alcista.
Entonces la vela sube, perdón, vamos a buscar la vela de color que corresponde, la sube despacio, rechaza, sube despacio, rechaza, ahí ingresamos la operación, vela baja un poco, retrocede y ahí cierra. Y aquí tendríamos otra entrada de reversión. Cuando una vela alcista cierra por arriba, en este caso el rompimiento fue por arriba de la vela comando, acuérdate que una vela comando puede tener mecha o no en su cierre, ¿no? Pero nunca en su abertura. Y cierra con una mecha pequeña, viene una reversión, entonces la vela inicia bajista, perdón, generamos un pequeño retroceso, rechaza con fuerza, baja despacio por segunda vez, ingresamos a la operación, la vela sube, y esa sería nuestra entrada. Importante tenerlo en cuenta que nosotros operamos rechazo, siempre esperamos que la vela interactúe con esa zona, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Ahora, retracción con rechazo. Tenemos entrada de retracción. Cuando una vela alcista rompe y cierra por arriba de la apertura de la vela comando, que es la vela comando bajista, y esta cierra sin mecha con una pequeña mecha, y esperamos que la vela reaccione en el nivel haciendo una retracción. Y la utilizaremos en este caso como un soporte. Más de lo mismo, el mismo escenario. La vela inicia aquí, toca, interactúa con la apertura de la vela comando, rechaza hacia arriba con fuerza, baja por segunda vez de paso, ahí ingresamos la operación, vela sube, baja. Recuerde que siempre nuestro punto de entrada son en la mecha y en la apertura de la vela. Nunca operamos en cuerpos de vela. Si la vela no da entrada cuando hace su retroceso, en la apertura de vela como mínimo no entramos en cuerpo de vela. Una cosa es que el precio o el mercado nos dé malos puntos de entrada por delay y otra cosa es que nosotros a conciencia operemos esos malos puntos de entrada. Y eso se vuelve un mal hábito, no lo aconsejo. Aquí tenemos la retracción, pero ahora cuando el precio rompe hacia abajo, primero rompe hacia arriba, ahora reintegra nuevamente hacia abajo, o una vela bajita. Recuerda que siempre rompe con cuerpo, vuelve lo mismo, la vela que inicia, vuelve a buscar el nivel y rechaza en él una retracción, por segunda vez sube, hace retracción, o sea, rechazo hacia abajo, y ahí ingresaremos en otra operativa. Ahora, miremos más detalle, poco a poco, que vamos a hacer. Aquí tenemos una entrada de retracción en rechazo, una vela comando bajita. Cuando la vela toca la apertura de la vela comando, rechaza la baja. Entonces aquí, nosotros tenemos una vela comando, la vela rechaza la baja, rompe hacia arriba, vuelve y rechaza hacia arriba, vuelve, rompe hacia abajo, reintegrándose nuevamente a la baja. Nosotros operamos la baja. Aquí podemos hacer fácilmente tres entradas si dominamos la vela comando y dominamos los movimientos de la vela, lo que tiene que ver con rechazo, que es el tema que nos compete a nosotros en esta técnica llamada MDR. Lo mismo ocurre con una vela comando alcista. La vela sube, viene en el retroceso, miramos cómo interactúa esa vela que toca el nivel. Recuerde que siempre ese movimiento debe ser antes de los 30 segundos. Entonces la vela siempre antes de los 30 segundos debe tocar el nivel y ver cómo reacciona. Entonces la vela inicia aquí, toca la apertura de la vela con rechaza, toca, rechaza, ahí nosotros metemos la operación, la vela termina así. Ahora, la vela rompe, viene una vela que rompe con fuerza la apertura de la vela comando, viene una vela, en este caso que la hace aquí, sube la vela comando, rechaza, sube, ahí ingresamos, rechaza, siempre ingresamos en la mecha en lo posible. Después viene la vela, reintegra nuevamente a la parte de arriba de la vela comando y operamos ahora en sentido alcista. Aquí estamos operando y operamos un soporte, aquí operamos resistencia, aquí volvemos a operar soporte, un cambio de polaridad, todavía se hace más fuerte esta apertura de la comando con esta vela. Ahora,
Cuando una operación de vela comando no es válida. Una vela cuando rompe la apertura de la de comando y queda muy lejos de la siguiente vela, o sea que no interactúa con él, en este caso aquí, tenemos que esta es una vela comando y esta vela no alcanza a llegar al nivel, o sea, la apertura de la vela comando, que es la vela verde, entonces aquí esta operación es inválida, esta vela que tenemos aquí. Veremos que nosotros podemos utilizar esta vela comando en su apertura, recuerden que siempre operamos con la apertura de la vela comando, para buscar una retracción o un rechazo, que es lo que nosotros operamos. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de un gráfico real con entrada para que puedan observar cómo son lo que tenemos que buscar en el gráfico. Entonces aquí tenemos entrada en retracción, o sea, rechazo en el cierre de la vela comando bajista. Vela comando bajista. Se opera. ¿Cuál es la vela comando aquí? Que es bajista. Entonces tenemos, esta es la vela comando. Se opera en continuidad bajista, porque este es el movimiento actual, esperando un rechazo en el cierre de la vela comando. Entonces, esta es la vela comando. Tenemos la apertura, el cierre. También nosotros podemos operar. Aquí, recuérdense que nosotros podemos operar en la apertura, en el cierre, con el 50% de la vela. Son los 3 puntos de entrada. Entonces, esperamos que la vela llegue a la apertura de la vela comando. Esperamos un pequeño rechazo y nos vamos en sentido de la dirección bajista. En el ejemplo 2, tenemos entrada en el 50% de la vela bajista. Como les decía, tenemos entrada en la apertura, en el cierre, en el 50%. Entonces, vela comando, que es este movimiento principal, perdón, movimiento actual bajista, se opera una retracción, o sea, rechazo en el 50% de la vela comando a favor del movimiento bajista. Entonces, esperamos que la vela llegue, esta vela, al 50% de la apertura de la vela y nos vamos en dirección bajista, que es el movimiento actual. Entonces, la vela inicia alcista y recuérdense que nosotros cuando ya sabemos operar no nos interesa el color de la vela, nos interesa el punto de entrada. La vela sube, llega al 50%, entonces llega un poco más arriba, rechaza, rechaza, nosotros podemos meter la operación ahí y no la ganaremos por el punto de entrada. Sería operar aquí por arriba del 50%, ¿no? Todo depende del escenario y que el tiempo no dé los primeros 30 segundos la entrada, que es lo que tenemos que nosotros operar, ¿no? Ahora, nosotros tenemos entrada 3, entrada en retracción, o sea, rechazo en la apertura de la vela comando, una vela comando alcista. Entonces, esta es la vela comando alcista. Nosotros vamos a operar un rechazo en la apertura de la vela y nos iríamos en continuación alcista. La vela inicia aquí, sale bajita, toca la apertura de la vela comando, rechaza, toca, rechaza. Sería nuestra entrada. Tuvieron que vean las entradas varias veces, esta clase, para que puedan dominarla y combinarla con los rechazos que hacemos actualmente, ya que un poco más avanzado, porque tienen que ver con las entradas en este tipo de operativa. Y recuerden que este es el preámbulo para ver 3 temas seguidos con lo que tiene que ver con este tipo de velas. Ahora, ejemplo 4, entrada de rompimiento y retracción rechazo en la vela comando alcista. La vela bajita rompió la apertura de la vela comando alcista cerrando por arriba. Entonces, esta es una vela comando tipo agotamiento, pues una vela grande, bajita grande, como de noticia, una vela eh, de gran tamaño. Viene la vela, rompe, se espera la retracción en el nivel roto anteriormente, por debajo de la apertura del nivel. Recuerde que nosotros siempre nos aseguramos en nuestra entrada operando en los excelentes puntos de entrada, ¿no? Entonces, para evitar, si la vela se nos llegara a devolver, ganar la operativa, esperamos que la vela rechace, rechace hacia arriba, va despacio, tratamos de operar en la parte de arriba, porque si la vela llega a devolverse o quede rojita, la ganamos por el punto de entrada. Por eso es importante tomar la operativa siempre por debajo del nivel, ¿no? Aquí nos queda una mecha, por lo importante también, entonces, como quedó una mecha en la vela de rompimiento, tratar de buscar el mejor punto de entrada por si nos queda una doji como esa, que realmente quedó esa una doji, la podamos ganar por el punto de entrada. Ahora, ejemplo 5, entrada de retracción de rechazo en la apertura de una vela comando alcista. Entonces aquí tenemos un escenario diferente
porque la vela se encuentra alejada bastante de la entrada que operamos. Entonces aquí tenemos vela comando, que está bastante distante, en una zona que interactúa varias veces aquí, ya tiene bastante contacto. Aquí rompió con falso rompimiento, reintegró a la zona. Entonces esperamos aquí y operamos hacia el alza. Aquí tenemos mecha 1, mecha 2, mecha 3, tenemos 4 mechas en la parte de arriba, en la parte de abajo, perdón. Aquí tenemos ejemplo 6, entrada de reversión en la apertura del ala comando, una de la comando igual al alcista. Aquí tenemos parecido el caso anterior. El escenario sube, retrocede, llega aquí a la apertura del ala comando, esperamos un pequeño retroceso y nos vamos a la alza, el movimiento alcista. Bueno, chicos, esto es todo lo que tiene que ver con las velas comandos. Si tienen alguna duda, me pueden dejar en la descripción de este video. Y en lo posible, yo les iré como respondiendo a cada uno de ustedes. También para aquellos que son nuevos, les agradezco que se suscriban y activen la campanita para que cada vez que yo suba un video nuevo, YouTube les notifique y estén pendientes de las últimas clases que se suban a este curso de YouTube. También en la descripción de este video encontrarán un link que lo llevará a un canal de Telegram donde nosotros compartimos información relevante y también operativas explicativas con relación a esta técnica si quieres profundizar en este tipo de operaciones. También brindo una capacitación llamada mentoría personalizada uno a uno, no grupal, sino uno a uno. También me pueden escribir eh, por privado y yo con gusto le doy la información. Eso le sirve para estar evitando pasar 2 o 3 años en la binada llevando frustración, quemando cuentas y a veces con ganas de salirnos, ¿no? Nos desanimamos. Entonces, a veces es bueno capacitarse, ir acompañado de la mano de una persona que ya ha pasado el proceso donde ustedes se encuentran estancados y así acelerar nuestro proceso de aprendizaje y ser rentable en menos tiempo. Bueno, chicos, no siendo más. Chau, chau.